Últimamente la gente me dice que soy muy valiente. Y con últimamente quiero decir en el último año. Mi madre me lo dice súper, súper a menudo porque cuando busqué trabajo lo hice a puro mandar currículum. Puro LinkedIn, ¿vale? Hay universidades que buscaban gente, mandé currículum a todas. Y mandé currículum a cosas que claramente no eran para mí, pero oye, a lo mejor sonaba la flauta. También me dicen que soy muy valiente por haberme independizado. A ver, claramente con cómo están las cosas ahora, pues es vivir muy, muy justa, pero yo necesitaba ese cambio, porque igual que comenté en el primer episodio de esta temporada y he dejado caer por ahí, pues el año pasado fue un año de muchos cambios. Y en esos cambios yo misma es que necesitaba ese cambio y lo hice mudándome. Claro, en esto de ser muy valiente, yo no lo noto para nada, porque con todos los problemas, más que menos, siempre he sentido que tenía a mis padres si pasaba algo, que tenía amistades si pasaba algo. Y al final te sientes muy recogida. Entonces, las cosas malas son muy distintas si estás en compañía o si no lo estás. Y en estas cosas malas en concreto, pues el episodio de hoy queríamos hablar de los duelos. Principalmente de dos. Uno, que ya lo habéis pedido y se repite mucho, por el que aún no he pasado y sé que voy a pasar, iba a decir espero no pasar, va a pasar, que es perder a tu animal de compañía. Usamos mucho la palabra mascota, a mí no me encanta, pero al final lo entendemos así, ¿no? Y otro, creo que casi todas las personas veganas habéis pasado por ello. O casi todas las personas que hayáis salido del armario, o que de repente os hayáis puesto las gafas moradas y vuestro entorno era distinto, que son esas amistades que se pierden. Lo siento, en este episodio aún no vamos a hablar de rupturas, no sé si alguna vez tendrá sentido. Quizá un episodio sobre ligar y veganismo, quizá tendrá sentido ese episodio. Pero por ahora vamos a hablar del duelo y recuerda, la semana que no hay episodio, me puedes leer en el blog, a veces más científico, a veces más reflexivo. Mientras tanto, vamos con Dani a hablar del duelo. Muchas gracias, Dani, por venir. A ti por invitarme. Vamos a hablar de duelo, pero primero, ¿qué tal ayer? Porque ayer grabasteis ese primero. ¿Ha sido grabado o os ha ido solo en directo? Es un secreto, pero ha sido grabado. Es un Bueno, secreto para que la gente venga a los directos. no pasa nada porque como este episodio va a salir dentro de bastante, quizá ya no es un secreto, quizá. Y quizá ya no hay directos, ¿no? Pero si ha sido grabado, ya veremos si sale o no. Esa sí es la verdad. Y bueno, fue muy bien, fue muy divertido. Fue pues básicamente lo que hacemos en el podcast. Lo que pasa es que hemos hecho una especie de spin-off, porque ya Ajá. estamos desvinculados de Podimo y entonces ahora hacemos algo parecido, pero no es lo mismo. Y mucha dinámica con el público, mucha cosa teatral, mucho Lina Morgan. O sea que muy divertido, la verdad. Pues guay. Ahí supongo que sacas tu faceta más cómica. Hoy te toca venir de psicólogo. Hoy soy psicólogo. Es que esta vida que es un poco bifacial es así. O sea, un día una cosa y otro día otra. Bueno, pues estupendamente. Hoy queríamos hablar del duelo y pues te llamé porque tienes un libro nuevo. ¿Cómo se Ujú. llama? Hazle un hueco al dolor, Vale, que es un título que parece contraintuitivo, como suelo ya. decir, y que además de primeras puede no ser muy atractivo, pero creo que está jugando también ese papel de cogerlo y decir, oye, ¿cómo que hacerle un hueco al dolor? ¿De qué va esto? ¿Cómo puede ser un libro de psicología de autoayuda si parece que es algo que es contraintuitivo, ¿no? Sí, porque huimos mucho. El duelo es como algo que decimos, vamos a pasarlo rápido y adiós. Total, total. ¿Sabes lo que estaba pensando en estos días? Que para cuando fallece alguien, que el duelo, ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Que no es solo por el fallecimiento de alguien, pero cuando fallece alguien, en el trabajo nos dan, qué sé yo, un par de días o Sí, así para... Que ni siquiera es para recuperarte, es para ir al tanatorio un día, ir al casi. entierro al día siguiente y se acabó, ¿no? Mm, Y cuando te casas, te dan 15 días ya. de vacaciones, ¿no? Entonces estaba pensando, qué curioso, porque incluso en el propio sistema se valida lo que parece agradable o lo que es festivo, y el espacio para el malestar, para poder transitar una pérdida, nada, nada. En 2 días vuelve, sigue produciendo, sigue consumiendo y olvídate de esto, que es lo mejor que te puede pasar. No, total. Y como lo menciones más adelante, ay, no, hoy he tenido un mal día porque me he acordado de mi abuela, mi padre, mi amigo que ha fallecido y es como,
aún, si esto es de la temporada pasada, ¿esto cómo te puede seguir Hay que seguir afectando? adelante, él no querría, ella no querría, bueno, cosas Cosas absurdas así. llenas de mitos y muy influenciado, como te digo, por un sistema que lo etiqueta todo. Fíjate en el DSM, que es el Manual de Diagnóstico de los Psicólogos, el trastorno por duelo prolongado, si es que eso existe, Vale, es sufrir el duelo después de un año. Cuando pasa un año, ¿no? de la pérdida, que es un espacio temporal muy absurdo de sí, establecer, ¿no? Porque entonces 11 meses es normal, 13 ya empieza a claro. complicarse, o sea, es un poco, es una tontería, ¿no? No hay tiempos en el duelo. Pues encima, si ya nos cuesta hacerle un hueco al dolor, cuando es un duelo muy poco aceptado por la sociedad, Ujú. más, juraría que se llama duelo desautorizado, no sé Duelo si es seguro, desautorizado, duelo invisibilizado, sí, lo podemos cosas llamar de así. diferentes maneras. Y hace poco vino una cómica, vino Penny Jay, y hablamos de cuando adoptó a su perrita, Ujú. y en este caso lo poco que se acepta socialmente que llames a los perros como parte de tu familia, y si ya dices algo tipo perrijo, pues más. Total. Pues el duelo de perder este tipo de familiares peludos, hay gente que es como, ¿cómo te puede afectar ni siquiera un día? Ya no Ujú. digamos que te pueda afectar durante meses. Y justamente da la casualidad que teníamos esto programado, pero hace poco leí unos comentarios específicamente sobre esto, Ujú. que comentaron después de escuchar ese episodio que aún lo echaban de menos, que lo pasaban muy mal y que mucha gente no entendía cómo podían estar echando tanto de menos Mm. pues a sus peludos con el que estuvieron 10 años. Es que es familia porque convives, que lo ves todos los días. Yo cada vez que menciono este tema divulgando, sí que se genera mucho movimiento. Es verdad que le resuena a muchísima gente y creo que el principal motivo es esto que tú dices, ¿no? Que no está muy visibilizado por el resto, no está muy autorizado, la gente no da permiso, no valida ese duelo por las mascotas. Y en cuanto tú le explicas a alguien que es normal, que además es saludable, que tiene sentido para uno, que tiene una explicación y un contexto, entonces, de repente, la gente se siente muy identificada, ¿no? Y creo que hay, pues, estos dos mundos entre los amantes de los animales domésticos, y los que no lo son, o los que creen que no le deben dar el espacio que tiene un ser querido. Es que son nuestros seres queridos, claro que sí. Con las mascotas sabes qué va a pasar, porque Ujú, tiene que pasar. Yo hace, bueno, casi ya un año perdí a mi abuela y es la primera pérdida así ujú, cercana que me pasó. Es ley de vida, los abuelos ujú, son los primeros que se mueren y aún así, sabiendo que tiene que pasar, cuando pasó fue muy raro. O sea, fue muy raro porque sabes que tiene que pasar, además es una persona con una enfermedad crónica. En este caso no fue que la persona va enfermando lentamente, sino que sí que puedes decir, ya estaba mal, ujú, todas esas frases que decimos, está mejor así que sufriendo. Tampoco te pilla de sorpresa de es ujú, la persona más sana del mundo y de repente. Y aún así me chocó. Y ahora lo pienso mucho porque mi perrete tiene 5 o 6 años, tendría que calcularlo y no para pensar, es que se tiene que morir antes que yo. Esa mm, sensación como, es que esto va a pasar. Y me cuesta muchísimo imaginármelo. Si ya me costó pasar por eso, sabiendo que todo el mundo va a pasar con los abuelos, que tengo cientos de amigas que han pasado por ese duelo, pues supongo que la gente que no tiene ujú, ninguna relación con un animal no lo puede entender. ¿Cómo podemos explicarles que puedan, no le ujú, quieran necesariamente acompañar, simplemente explicar que ese sentimiento tiene que pasar, que si tú todos los mm, días llegas a casa y un perrito viene a saludarte a la puerta, el día que entres en casa y nadie mm. venga, se te va a escapar una lágrima o todos los síntomas que pueda tener ese duelo. Yo creo que hay dos elementos que explican, ya no solo para este duelo, sino para cualquier otro, cómo una pérdida puede materializarse luego en un proceso emocional de duelo. Uno es el vínculo, es decir, qué tipo de vínculo tienes con eso que pierdes, cómo de intenso es, cómo de presente está en tu vida, ¿no? Cuánto tiempo también tiene ese vínculo. Y luego la expectativa, es decir, Mm, la expectativa en dos sentidos. Primero, en cuánto esperas tú que eso vaya a suceder, ¿no? Porque es verdad que lo que tú dices, ¿no? Que hay pues personas con mayores o con enfermedades terminales o una mascota que uno espera sobrevivir a su mascota porque tiene una claro. esperanza de vida mucho menor. O sea, una parte de la expectativa es eso, cuánto esperas que eso ocurra, y luego
o sea, cuántas implicaciones tiene en tu vida diaria, en tu cotidianidad, y cómo eso rompe la expectativa de tu cotidianidad, que es justo Claro. lo que tú dices, ¿no? Cuando tú de repente tienes una rutina cuyo eje principal o uno de los ejes principales es una mascota a la que hay que sacar, a la que hay que darle de comer, ¿no? Claro. Que hay momentos en el día para jugar, para estar con ellos, con ellas, ¿no? O, por ejemplo, abrir la puerta con las llaves y que de repente aparezca en la puerta Mm. y te reciba con alegría. Si eso está tan metido en tu rutina y en tu expectativa cotidiana, en cuanto eso se rompe, aunque tú lo puedas anticipar de alguna manera, hay una especie de cortocircuito emocional, ¿no? Y uno tiene que pasar esa transición entre, ok, lo que antes era de una manera, ahora va a ser de otra, tengo que Mm. integrar esa nueva realidad, ¿no? Entonces, si el vínculo y las expectativas, que son como los dos ejes de la ecuación, se juntan, cualquier pérdida puede suponer un duelo, claro. ¿Y has llegado a tener pacientes que su duelo por ese tipo de pérdidas por una mascota llega a necesitar acudir a terapia? Sí, sí he tenido, aunque he de decir que en mi caso particular, la mayoría de duelos por mascota que permanecen durante más tiempo del deseado por la persona o tiene un efecto emocional demasiado, demasiado duro, demasiado incapacitante, suele haber alrededor otros Claro. motivos, otras cuestiones que lo están acrecentando. Ya sea, por ejemplo, la invalidación o la desautorización de los demás, o ya sea una red de apoyo débil, o otras pérdidas que tampoco se han integrado previamente, entonces te resuena. Tiene que ver más con eso, ¿no? Pero al final todo va dirigido a poder identificar el duelo tal y como es y poderle dar el espacio que merece, ¿no? Cuando eso no ocurre, ya sea por la falta de red de apoyo o porque otros duelos anteriores no le hemos dado el espacio necesario, no está integrado o lo que sea, al final todo se dirige hacia el mismo lugar, ¿no? Y eso complica que luego haya iba a decir una recuperación, pero no me gusta hablar en términos de Mm. recuperación, que haya más bien una integración de la pérdida y afrontar una nueva realidad con mayor elementos de fuerza, ¿no? En las protectoras tienen mucho cuidado con una cosa, y es con que alguien venga con una foto de su perro, gato, animal que perdieron Ujú. por intentar recuperarlo. Supongo que, lo dicho, sabes que se tiene que morir, que es mayor, pero en tu cotidianidad te falta ese animal. Y se habla mucho en las protectoras de tener cuidado con esto porque ese animal no va a ser como el que tú tenías. Por mucho que tenga el mismo color de pelo o el mismo tamaño, tú tenías un perrito súper juguetón y este es súper calmado. O al revés, tenías uno súper calmado y de repente tienes uno que te está rompiendo los zapatos todo el tiempo y a veces generan abandonos porque realmente tú no querías otro perro, tú Ujú. querías al tuyo. Ahora estoy pensando en las parejas, ¿no? Hay gente que va de liana a liana en los duelos, pues sin ser lo mismo, sí que hay veces que intentamos tapar esa expectativa y Es rellenar ese verdad. hueco con cosas que no lo pueden rellenar porque no es la misma persona, no es el mismo animal, por mucho que tenga el mismo color de pelo. Y es que incluso tú has hablado de las conductas, ¿no? Que luego no se comporte de la misma manera, pero hay algo mucho más trascendental que eso incluso, que es el propio vínculo que se genera entre el ser y el otro ser, ¿no? Ya sea persona, animal o lo que sea, ¿no? Y es que ese vínculo a veces es casi intangible, no se puede explicar con palabras, pero uno lo siente distinto, Claro, porque somos seres diferentes y ya sí, está. sí, Entonces tenemos una historia de aprendizaje diferente, necesidades diferentes. Estamos en momentos vitales también diferentes, porque yo no soy claro, el mismo que adopté al otro perro antes, total. ¿no? Y también soy el que ha vivido durante X años con este animal, el que lo ha perdido. Entonces yo también soy distinto, ¿no? Me voy a enfrentar a recibir a un nuevo animal de una diferente manera, ¿no? Por lo tanto, pues sí, estoy muy de acuerdo con eso. Es todo un conflicto. Igual que no podemos sustituir a las personas que perdemos, pues a los animales tampoco. Total. Pues seguramente mucha gente no necesite quizá un acompañamiento terapéutico Ujú, al perder a su animal, pero quizás sí que hay algún truco, consejo, pequeño detalle que sí que puedas dar, ya que como todos que tenemos uno sabemos que ujú. pasaremos por ello, algo que yo pueda volver a escuchar este episodio, espero que en muchos años. Bueno, pues yo creo que un poco la idea sobre la que gira el libro, que Mm, es el de darle espacio al malestar mm, y entender que el proceso de duelo es un proceso natural, es un proceso saludable, que sentimos lo que nos corresponde sentir cuando ocurre una pérdida, que es precisamente
ese viaje emocional lo que nos permite ir integrando la pérdida e ir afrontando la nueva realidad, porque es lo que nos permite ir ajustando Mm, las expectativas, mm, ir ajustando ese vínculo, reconvertirlo y resignificarlo en otra cosa. Ya no es, mi vínculo con ese animal ya no es el vínculo físico, el que puedo tener en mi claro. día a día, es otro tipo de vínculo, ¿no? Y todo ese viaje emocional que es el duelo es lo que me permite afrontarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, de manera general, te diría darle ese espacio al malestar. ¿Cómo se hace eso de manera un poco más tangible? Te lo cuento en el libro. Claro, hombre, sí, ya supongo que en un episodio no Te puedo podemos contar hacerlo algunas cosas, todo. pero es verdad que es un tema muy amplio, ¿no? Claro. Pero la base es esa, ¿no? La base es esa, validarnos, validar el duelo, Entender que prácticamente. es normal que pasemos por Y ello. darnos permiso para sentirlos para sentirlo y para dar el espacio necesario, claro. Hablando de esa palabra de validar, yo siempre que voy a terapia me ha pasado una cosa. Cada vez que alguien, es decir, el terapeuta, le ha puesto un nombre a Ujú, aquello que yo le decía, ay, no soy la única. Como la sensación de, vale, si esto tiene un nombre, es que no soy la única, entonces esto tiene que ser ujú, normal. Entonces, esa pequeña cosa, que obviamente no es el proceso terapéutico, porque tampoco es necesario que sean diagnósticos, pero contar una sensación y que le ujú. pusiesen nombre siempre me ha dado mucha paz de decir, ah, vale, entonces esto ocurre, esto es normal. Es que Entonces, es saber que no es verdad. la única persona que te pasa, supongo que ayuda. Sí, sobre todo porque a veces la etiqueta da información porque te puede dar un poco de contexto, pues sabes qué esperar, ¿no? O puedes encontrar una definición que se alinee con eso que Mm, sientes, ¿no? Aunque es verdad que yo soy un psicólogo que no trabaja ya, con etiquetas diagnósticas, entonces puede ser útil en algún sentido, pero sobre todo lo que es útil es entender que es un proceso que tiene sentido que ocurra. claro, Otra cosa es que sea más o menos funcional y entonces vamos a hacerlo lo más funcional posible claro. y se puede acompañar terapéuticamente para convertirlo en algo funcional. Pero saber que está ahí por algo, que tiene sentido y que obviamente el resto del mundo lo va a sentir de una manera u otra porque es lo esperable sentirlo, pues es verdad que tranquiliza mucho, ¿no? El mal de muchos consuelo de tontos a mí me parece un consuelo maravilloso, Es que saber que no realmente es estamos así. solos en el malestar. Realmente es así en muchas cosas. De hecho, por eso, cuando tenemos una pérdida, lo que tú has dicho del tanatorio, el entierro, al final es acompañarte de la gente que está pasando por lo mismo que tú. Ujú, Entonces, no sé si es consuelo de tontos, pero sin duda es un consuelo muy acompañado el no ujú, estar sola en ese momento. Y si lo que queremos es acompañar a alguien que pueda estar ujú, pasando por un duelo de este estilo, que no entendemos para nada porque no tenemos ese vínculo con ujú. ningún animal, ¿en qué cosas crees que podríamos ayudar? Mira, yo creo que lo primero es saber que para acompañar bien a alguien no tienes que entenderlo, Ya. tienes que estar ahí y acompañar, ¿no? Y acompañar en su máximo, o sea, en el máximo significado de la palabra, que es simplemente estar disponible para, ¿no? Y poder contribuir a satisfacer las necesidades que tenga. Y las necesidades que va a tener una persona en duelo va a ser primero la de ser validado, que no Mm, tiene por qué ser entendido, no es exactamente lo sí, mismo, es solo dar permiso para sentir lo que sientes y al menos entender qué es lo que a esa persona le corresponde sentir y a partir de ahí preguntar qué necesitas, que es súper fácil y nos ahorra también muchos paternalismos pues sí, y muchas frases estúpidas, ¿no? Evitar cualquier tipo de acompañamiento que sea invalidante, revisarse las cosas que decimos, ¿no? Él tienes que claro. salir adelante, él no querría, como te he dicho antes, es solo un animal en el caso de los animales, ¿no? Claro, Todo lo que invalide fuera. Y fíjate, qué bonito, hablando del duelo por mascotas, lo digo ahora en todas las entrevistas desde que lo escuché a sí. un compañero, a Juan Muñoz de Psicología, la gente que escuche mis entrevistas va a estar harta de escuchar esto, pero es que Bueno, lo repito siempre porque está muy bien. Y es que presentando el libro en Jerez, él me acompañó y dijo, hay que acompañar como acompañan los perros en el duelo, que es simplemente estando. A veces no hace falta ni mm, siquiera decir nada, ¿no? Con literalmente. esa lealtad, con esa compañía, con ese afecto, a veces físico. Yo creo que esa es un poco la clave. Hace poco hablé de mi episodio depresivo que he contado por encima, en este caso porque tenía mucho que ver con la sostenibilidad y la ecoansiedad. Y antes de ese punto que dije, vale, hasta aquí, tengo que hacer algo, y que fue llamar a mi madre, estuve varios días en la cama y el perro a mi lado. Ujú, Y me acuerdo, es que literalmente lloré y me lamió la cara, en plan de quitar esa lágrima. ujú, Y no sé, sí que era un sostén que es muy real, y lo que tú has dicho, acompañan,
porque están acompañando, porque no hay nada que decir ni nada que sentir. Pero yo sí que lo he notado, el que él nota que tú estás Ujú. distinto y dice, me voy a pegar mucho, ¿eh? Porque te veo, no sé qué te veo, que me tengo que pegar mucho, no me voy a ir con ninguna otra Mm. persona de la Y casa. lo más bonito de eso es que no hay, o sea, no hay un razonamiento cognitivo por su parte, que sí que lo podemos tener nosotros y que Mm, además eso puede ser un buen aliado, ¿no? Nuestra mente para poder acompañar mejor. Ellos actúan por instinto y simplemente saben que lo que esperan de ellos es la lealtad, estar y además que eso en su lógica es que va a ser devuelto. Es decir, tú me sí, das, yo te doy, nos acompañamos, nos cuidamos mutuamente, sí. ¿no? Sí, de hecho, cuando están mal, que alguna vez, por lo que sea, tú conoces a tu perro, se te pega mucho y a veces cuando Ujú, se te pega tanto dices, te noto algo, a lo mejor te ujú, duele algo y él mismo te quiere hacer esa compañía y de repente vas al veterinario, se ha tragado algo y tiene que ujú. vomitar una pelota, lo que Y sea. viceversa, ¿eh? Yo, a mí, mire, yo no soy nada místico, vamos, igual un poco sí, ¿no? Pero quiero decir que soy un hombre de ciencia, no, pero no, suelo ser bastante racional, ¿no? Pero cuando mi perro falleció, ya estaba mayor y pasó unos meses así como apagándose y tal, llegó el momento de decidir Sí, la eutanasia. Y recuerdo un día que estaba ya muy mal y pues nos dormimos la siesta juntos tal y yo pensaba, igual estaba llegando el momento, igual es hoy, mañana, va a ser esta semana. Y recuerdo que le dije, le miré a los ojos y dije, ¿qué hacemos? Porque yo ya no sabía, ¿no? ya, Y hizo un suspiro súper profundo mirándome fijamente y pensé, no, o sea, no tiene la capacidad de hablarme, pero me acaba de decir que hasta aquí hemos llegado. O sea, yo lo sentí. Entonces también ya. es mutuo, ¿no? Esa conexión Mm. y esa comunicación, no sé, sensorial, no sé cómo definirla, ¿no? Entonces, bueno, creo que antes me preguntabas, ¿qué hacer en el duelo? Es que escucharse, ¿no? Escucharse, igual que seguramente él se escuchó en ese momento y sabía que ya estaba llegando a su fin, pues escucharse a uno mismo también. Sí, al final creo que a veces le ponemos la palabra místico, espiritual, a muchas cosas que son percepciones que no tienen Ujú, la palabra, porque una madre que coge a su bebé y le nota algo raro, pues lo conoce, es su ujú, bebé, y algo se comunica. ujú, Y en lo que tú dices, pues me imagino que si tú te toca estar con una persona en un hospital, una enfermedad terminal, a lo mejor está en un punto de más o menos comunicación, pero hay mucha gente que habla de eso, ujú, de habla de sentir que la persona ya se estaba dejando ir. Es duro ese momento de los animales cuando es la eutanasia y un poco sentimos que decidimos, ujú, sentimos qué derecho tenemos. Hace poco una amiga pasó por eso. En su caso, el perro cada 2 por 3 se estaba haciendo pis encima, no podía mm, y la veía sufrir mucho y ya el veterinario dice: "Esto solamente va a ir a peor y o se muere de un fallo renal y va a sufrir mucho en ese ujú. momento, o es eutanasia". Entonces es duro, pero en el fondo tenemos la posibilidad de darles una despedida Total. y muy importante por la gente que me lo ha contado, entrar en esa Estoy eutanasia, totalmente de porque a veces acuerdo. que la gente sé que le da mucho miedo Ujú, por el animal y por ti, porque ujú, te vas abrazándolo. mm. ¿Cuántas veces puedes abrazar a alguien al que querías mucho mientras se iba? Pocas. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es estar ahí también, por mi propia experiencia. Yo lo pasé muy mal, Sí, pero no me arrepiento en absoluto de haber estado ahí, porque es verdad que en el duelo en general, la despedida es muy importante y ya, cuando no la podemos hacer con la persona o con aquello que perdemos, hay que hacerla de forma interna, hay que trabajarla de forma interna. total. Hay que soltar, hay que distanciarse en algún sentido de eso y reconvertirlo, como te decía antes, ¿no? Que el vínculo se convierte en otra cosa y poder hacerlo de forma tangible. Para eso existen los rituales de Claro, despedida. Yo estoy, no en contra, ¿no? Pero para mí no quiero el mundo tanatorio, funerales, tal, como que no me gusta. Yo prefiero otro tipo de despedidas, que también hablo de eso en el libro. Pero lo que sí sabemos desde la psicología del duelo es que la ritualización de la despedida es buena, es saludable, permite hacer esa transición y materializarla de algún modo. Y desde luego acompañar en la eutanasia es para mí muy recomendable, muy recomendable. Siempre que uno se sienta pues capaz de claro. sostener eso con la ayuda necesaria, ¿no? Sí, a lo mejor si pues, es el animal de una familia
ir varios, no Ujú, encontrarte solo. De hecho, es que ese ritualismo cada vez se ve en más especies. No soy yo de saberme los ujú, documentales de la 2 de memoria, pero siempre se menciona, o sea, que es un sentimiento muy general ujú, de el tener un vínculo con alguien, sea de tu especie, sea de otra especie, sea ujú, entre elefantes, que por ejemplo es muy típico los cementerios de elefantes y se ve que ujú. se llevan flores a esas vidas que pierden. Entonces tiene un sentido bastante lógico. A veces creemos Es muy que primitivo, en sí, realidad. que es muy natural hacer un hueco al dolor, Ujú. sea como sea el ritual que sea. Ay, me he emocionado un poco, recordando Sí, así duelos yo también, cercanos pero que tenía hace es bonito poco. conectar. Porque después quería ir a otro tipo de duelo que justamente lo que tiene Este es conecta más con el enfado. sí, y que tiene muy poco de ritualismo, que Sí. es la pérdida de ciertas amistades, porque la pérdida por muerte es así, es de más o menos sopetón, Ujú, pero no hay una vuelta atrás. Entonces no hay ujú, una duda de si vas o vienes. ujú, Las parejas sí tienen esa duda, podré volver, no volveré, lo que sea, pero sí tienen una fecha de ujú. ruptura. Ahora un poco menos, porque ahora la gente fluye tanto que a veces no sabe si tiene rupturas. Sí, a veces solo lo sabe uno. Eso lo sabe uno, gran punto. Pero al menos hay algo, suele haber habido una ruptura. Ujú, Y con las amistades, no. Yo quería enfocarlo, hay mil motivos por el que se pierde una ujú, amistad, pero cosas que pueden pasar en lo que creo que es la comunidad que me escucha, ujú, cuando nosotros cambiamos tanto que algo que nos representa a nosotros, es decir, nuestros ideales, ya no cuadran ujú, con nuestras amistades. Y el duelo puede ir por dos formas, que te rechacen o el sentir tu rechazo por gente a la que quieres. ujú, Y es una cosa muy dura. Yo creo que muchas veces pasa esa amistad que a lo mejor ves en Navidad, las cenas de Navidad, y dices, si esta persona la conozco yo a día de hoy, no es mi amiga. ujú, Y a veces piensas, ¿lo sigue siendo? ¿No lo sigue siendo? ¿La veo porque es parte de un grupo? mm. ¿Me molesta cuando la veo, cuando no la veo? Es muy duro. Son tantas cosas que no sé ni Ya, por dónde ya, lo empezar. siento porque te he abierto No, un pero cajón enorme, pero me parece que es es una un... cosa que pasa en Sí, esta generación mucho. sí, es todo un universo. Estaba pensando que, que una forma de comprender por qué nos pasa esto es el abordaje de la teoría de los sistemas, que bueno, de forma muy breve, es un abordaje que entiende las comunidades Mm, como sistemas, ¿vale? mm, Formamos parte de diferentes sistemas, familiar, social, laboral, el que sea, ¿no? Y todos ocupamos un espacio en ese sistema más o menos definido. Además es una definición tácita, o sea, todo el mundo lo sabe, ya, todos tenemos un rol, pues cada uno, pues tú en la familia serás la que cuida emocionalmente o la que hace las risas o la que se encarga de organizar o la que sí, sea, ¿no? Y cuando hay un cambio en una parte de ese sistema, el sistema se desconfigura ya, y hace falta pasar por un proceso de reestructuración del sistema, ¿no? mm, Para que eso pase, yo siempre trabajo mucho con imágenes mentales, pues imagínate un círculo donde cada uno ocupa una parte del círculo, entonces yo me muevo hacia un lugar del círculo y de repente dejo un hueco y además me junto demasiado hacia las otras partes y el resto tiene que reposicionarse para que el sistema siga girando, ¿no? Y ese camino es muy complicado. La forma de que vuelva a funcionar es o bien que los demás se adapten, ¿no? Y hagan ese ajuste de expectativas con respecto a ti, a tu cambio, a lo que ahora necesitas, a quién eres ahora, pero hay sistemas que terminan rompiéndose porque el resto no se mueve, digamos, no hace ese ajuste y entonces el círculo deja de girar, esa rueda deja de girar y entonces hay que transitar la pérdida y ahí es cuando ocurre el duelo, ¿no? Creo que es un abordaje interesante para entender un poco la estructura de cómo nos movemos en comunidades. claro. Yo, duelos que imagino que puede pasar mucha gente en la sociedad en este aspecto, por ejemplo, lo estabas diciendo y he pensado, salir del armario Ujú, con tu grupo de amigos y no significa que vayas a perder tu grupo de amigos, pero si ellos te tenían colocados en una parte distinta del sistema, de repente se te puede desconfigurar el eso grupo. es. Ahora, con las olas feministas, ha pasado muchísimo ponerte las gafas moradas y es como, no, este chiste de repente no me gusta, Ujú, entonces ya no te ríes de esos ujú, chistes que te reías siempre. Y aún con esto creo que hay un punto en el que permiten una cierta represión por tu parte, en el que tú te estás moviendo, te estás alejando, pero no se nota tanto. ujú, En el caso del veganismo, cuando los ideales que tomas es no quiero hacer daño a los animales, ¿qué es lo que ocurre? Que comemos todo el rato con ujú, amigos. Entonces es muy difícil esconderlo. O sea, si tú has decidido que vas a dejar de comer carne y solías ir al McDonald's, si en el ujú, McDonald's no hay opciones, te quedas como, ¿qué hago? Entonces te obliga
a dejar claro cuál es tu nuevo punto en este sistema, qué cosas tenemos que hacer. A mí me pasó que como me hice vegana en el verano, bueno, el inicio de la universidad, Ujú, pues todas mis amistades más o menos ya me han ujú, conocido así, en ese momento. Entonces, no fue un cambio grande. Y de vez en cuando volvía con las amistades del instituto al principio de la universidad, pero proponía, vamos a ese restaurante que te encanta. Es como, "Ah, ya no hay ninguna mm, opción. Ahora me encantan estos". Y justamente creo que no he tenido problemas justo porque como ya me conocen en ese punto del sistema, según lo decías, es como, ujú. claro, mi papel es ser la que decide el sitio al que vamos a comer, Claro, básicamente. claro. Yo creo que, fíjate, estoy haciendo autocrítica porque creo que para mí es un sesgo muy importante este porque casi nunca lo tengo en cuenta. O sea, casi nunca pienso en que salgo a comer, a cenar con alguien y que de repente, pues, ya sea por Por lo que una sea, de... por Claro, celiaquía, por una exacto. alergia, Porque no claro. siempre es una decisión ideológica, ¿no? Que además es súper lícita y además admirable desde algún punto, porque además, bueno, ya me meto en otros temas, pero siento que hay que hacer un gran esfuerzo también para transitar ese Al cambio. principio, sin Hay duda, que luchar contra todo un sistema que funciona de una claro. manera y es verdad que cada vez, bueno, hay más visibilidad, hay más opciones y tal, pero me parece súper, súper valiente y súper lícito. Pero bueno, aparte de eso, creo que es un trabajo de autocrítica que tenemos que hacer todos y todas y que la clave de que ese sistema se reconfigure es, yo creo que la capacidad de los demás de poder hacer este parón de revisión, ¿no? De revisarse a uno mismo. Eh, Desde luego yo cuando trabajo con los pacientes este abordaje de los sistemas, independientemente del tema, porque Ya. muchas veces es ponerle límites a tu madre, ¿sabes? Que no Sí. tiene por qué ser, ¿no? Siempre les digo, oye, vamos a pasar a un desierto. O sea, esto es un curro, esto no va a cambiar Mm, de la noche a la mañana y te vas a encontrar muchas resistencias. Y te digo más, las resistencias además van a ser normales que ocurran. Quiero decir mm, que lo ideal es que todo cambie y que no pase nada y que, pues estupendo, pues ahora eres esta persona nueva, ¿no? O ahora tienes esta necesidad nueva. Pero eso no es realista. Al otro lado va a haber resistencias, hay que dar también espacio a esas resistencias, ayudar y acompañar a que esas resistencias se disuelvan y poder explicarles también a los demás qué mm. necesitamos ahora de ellos y de ellas. Y es un trabajo muy, muy duro, requiere mucha paciencia y creo que también requiere que elijamos bien por quién merece la pena hacer ese esfuerzo y por quién no. Porque a lo mejor si la relación con tu familia es maravillosa y siempre ha sido saludable, a lo mejor sí que merece la pena Sí. esforzarse, tener paciencia, explicar 100 veces, tal. Y a lo mejor si tenemos otro tipo de vínculos donde no se nos respeta, donde se nos falta el respeto a menudo, donde incluso se parodia, ¿no? Se hace risa de tu nueva identidad, como tú decías antes, bueno, pues a lo mejor hay que revisar eso y pensar que a lo mejor es momento de cerrar, no lo sé. Total. De hecho, los límites son muy claros según el tipo de persona. Lo estabas diciendo y en ese ejemplo, pues yo, por mi familia, por mis abuelos que a lo mejor no pueden moverse mucho, sí me quedo en un restaurante del barrio que la única opción sea una parrilla de verduras. Ujú, Ahora, con mis amigas que vamos a ir al centro de Madrid, no va a ser solamente comer un tomate. Y es verdad que puede parecer injusto a veces, haces este esfuerzo por esta persona. Bueno, si es que son mis abuelos, es que no eres ujú. mi abuela, es que eres Claro. un amigo y lo siento, no te vas a morir si en vez de ir a este sitio que hay esta hamburguesa que te encanta, vamos a este que sigue habiendo hamburguesas que te encantan y encima hay una hamburguesa Ujú, vegana, no es el fin del mundo, es decidir. Y cuando tienes que tomar la decisión de hacer que no, cuando te das cuenta emocionalmente a esta persona la quiero por ujú, todo lo que la he querido, toda la historia que tenemos juntos, pero a día de hoy, quién eres tú y quién soy yo, no tiene sentido y dices, pues no sé si quiero transitar el desierto, si no lo quiero transitar, si yo lo transito pero la otra persona no acepta mi límite, ujú. ¿cómo podemos avanzar? Yo creo que hay que hacer un balance de cuánto peso tiene esto para mí y cuántas fuerzas tengo para seguir esforzándome o para Mm, no hacerlo. Em, Como tú bien decías, ¿no? Depende de con quién y no solo por el tipo de relación que tengas con esas personas, sino también por qué tipo de personas sean, ¿no? A lo mejor son personas como unos abuelos que tienen otro recorrido vital y por tanto tienen otros recursos también, quizá más limitados para adaptarse a cambios grandes, ¿no? Entonces, creo que es importante primero hacer este balance y ver cuánto me pesa. Si me pesa mucho, demasiado y me condiciona y me incapacita mucho hacer este grandísimo esfuerzo, entonces lo mejor es cuidarse.
Y cuidarse de una forma saludable no es solo me retiro y te doy la espalda y me alejo. Cuidarse de una forma saludable a veces es sentarnos a hablar, tomar una decisión, incluso despedirnos, o si despedirnos también supone un peso muy importante que para el que no nos sentimos capaces de sostener, pues a veces simplemente es dejar que nuestras propias realidades se vayan separando poco a poco, ¿no? E ir sosteniendo emocionalmente lo que eso supone para mí e ir encontrando también otros espacios donde pueda sostener eso, porque, bueno, si tenemos una red de apoyo medianamente normativa, quiero decir, que no tiene que ser muy amplia, ¿no? Pero más o menos que tengamos diferentes focos donde sostenernos, pues bueno, seguir adelante a partir de ahí, ¿no? Mira, yo voy a contar una pequeña anécdota porque uno de los grandes motivos por los que cuesta esa transición, aparte de encontrar las opciones, es la parte social. Yo ya llevaría siendo vegana 2 o 3 años, no me acuerdo si más, y eso, mi grupo de la universidad, grupo de WhatsApp, 15, 16 personas, vamos a cenar el sábado y estamos viendo quiénes vamos y decidir a dónde. Y de repente alguien dice, ay, al final sí puedo, ¿vamos o no? ¿A qué sitio vais a ir? Y recuerdo que alguien comentó, estamos decidiendo entre estas 3 opciones, pero el restaurante A no tiene opciones veganas. Ujú. Y recuerdo leerlo y yo ya había dicho que este sábado yo venía. Y 2 amigos por el grupo dijeron, Bárbara ha dicho que viene, así que estamos decidiendo entre 2 opciones. Ujú. Pues notas que amistades merecen más la pena que otras. Y hay que decir que la gente se cree que esto es muy tiranía. Me hizo mucha gracia porque era verano. La semana siguiente yo estaba de viaje y vi cómo subían una foto en el restaurante A, porque no es el fin del mundo tardar Ujú. una semana en ir a un restaurante que te apetezca. Pero Total. ahí vas notando, pues, que sí y que quizás no tanto. Bueno, y que además, en concreto, en tu caso con el tema del veganismo, es que los que no somos veganos vamos a encontrar opciones en Mm, cualquier lado. Quiero decir, es que sí, también somos la parte privilegiada de este sí, asunto. Entonces, tampoco hay que ponerse exquisitos. Quiero sí. decir, los Estoy de opresores, acuerdo. claro, los opresores, la parte privilegiada, pues tiene que hacer más esfuerzos porque es que nos cuesta menos trabajo. Sí, yo lo noto con alguna amiga que es celíaca alguna vez y el decir, oye, mira, vamos a tu sitio porque yo sé lo que cuesta a veces que la gente da por sentado que tiene que haber opciones en todas partes. Vamos aquí, aunque me guste menos el Ujú. pan, para que tú estés a gusto, que las alergias, de hecho, suele ser peor porque Ujú. si el restaurante no es cuidadoso, Claro, es problemático. Yo si de casualidad algo tocado carne me puede dar asco, pero no acabo en el hospital, es ya, diferente ya, ya, ya. el nivel. Pues muchas gracias por venir, Dani. Ha sido un Hemos conocido un placer. poco. Ha sido una conversación súper interesante. ¿Sí? Tengo que decirte que con el libro, obviamente, pues hablamos casi siempre tocamos De los los mismos típicos. puntos, porque al final, pues el libro es el que es, tiene sus Sí, limitaciones y ha sido una conversación interesantísima. O sea que me muy alegro. contento. Yo la verdad que he pasado este último año por muchos duelos muy normales, no de los que hemos hablado Ujú. hoy, rupturas y pérdidas de familiares. Y pues he reflexionado sobre el duelo, te seguí, conocí más, estuve escuchando, entonces tenía eso en mente, pero quería adaptarlo pues a cosas específicas que quizá la gente no escuche, pero aún así estoy segura que leerán tu libro, porque veganos o no, perdemos a familiares, perdemos parejas, tenemos que hacer un huequito a dolores humanos, más Ujú. allá de estas cosas específicas. Muchas gracias por venir, A Dani. vosotras, muchas gracias. Qué ilusión. Pues nada. ¡Ay! La pregunta final, casi me olvido. Tenemos ahora una pregunta, que Ujú. es, si tú puedes chasquear un dedo y arreglar un problema, el que sea, personal, social, es magia, de repente somos místicos, y lo ¿Vale? pudieses arreglar, ahora mismo, ¿cuál sería? Tiene que ser espontáneo, por eso nos aviso. Vale, pues mira, el tema de la vivienda. Y Chicos, hay que arreglar el problema de vivienda, todo el mundo lo está diciendo. todo el mundo lo está diciendo. Mierda, no he sido original. No, 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 pero eso implica que es un problema Sí, es muy verdad. actual ahora mismo. Es verdad. Bueno, es que no Totalmente. se puede vivir, o sea, literalmente no se puede vivir. Y yo soy un gran privilegiado que tiene trabajo, ingresos estables y que además tiene también esa red de apoyo de la que siempre soy muy, muy consciente, que sé que no me voy a quedar en la calle, digamos, pero es que no se puede vivir, pero es que ya casi en ningún sitio, ya no es solo las grandes ciudades. Y bueno, pues podríamos hacer otro podcast de esto si quieres. Sí, pues a lo mejor hay que hacer una mesa redonda con todos los problemas de Hagámosla, vivienda. hagámosla. Venga, muy bien. Pues yo esta semana voy a hablar de el abandono de los animales porque
Es concreto ese Ujú. caso de que sea por un duelo, pero en general España sigue abandonando muchísimo. Es un poco vivienda, pero en este caso de los animales, en la calle se vive muy mal y es una cosa que como país nos tenemos que revisar, que podamos comprar por impulso, porque la familia no se compra como concepto, sea un bebé de la especie que sea, por si acaso Ujú. alguien tiene aún dudas. Y claro, si creemos que la familia se compra, no cumplen las expectativas y acaban en la calle porque los gatos rompen sofás y los perros hacen pis. Es así, o sea Y que que cuidado. igual que tú tienes un hijo y sabes que a partir de ahí tienes que Pa'lante. achantarte, con un perro, con un gato, con lo que sea, igual. A lo mejor te sale FIFE y te lo tienes que quedar. No lo puedes cambiar. Pues Fíjate igual que yo ahí ya me lo... No, a lo no. mejor te tienes que pensar. O al revés, a lo mejor te sale de izquierdas y tú eres de derechas. Pues también te la tienes que Ojalá y quedar. que se Es tu joda. hija. Pues muchas gracias, Que Dani, por aprenda. venir. Muchas gracias por escucharnos. Tendremos episodio nuevo en 2 semanitas.